¿Qué tal, chicos? Pues estamos en la parte de la trigonometría y vamos a estudiar los triángulos. Vamos a irnos directamente a nuestra plataforma para entender esto, no sin antes decirte que en el examen global, pues digamos, no tiene una profundidad importante en, digamos, de trigonometría, sino que tú vayas identificando pues las medidas de los ángulos, como te había dicho, los grados, los radianes y también pues algunas cosas como la identificación de los triángulos, que es lo que vamos a hablar en este capítulo y es muy interesante. Entonces vámonos directamente a nuestra plataforma. Bien, los triángulos los podemos, digamos, encontrar en dos clasificaciones. Una de ellas es la clasificación con respecto a según sus lados y la otra según sus ángulos. Acuérdate de algo, un triángulo significa que tiene tres ángulos, ¿verdad? Es muy sencillo. Y en correspondencia, pues también tres lados. Entonces, tenemos clasificación respecto a sus lados, como te dije, pero también una clasificación con respecto a sus ángulos. Entonces, con respecto a sus lados, tengo si los tres lados son iguales, equilátero. Si tiene dos lados iguales, isósceles. Y si no tiene ningún lado igual, escaleno. Ahora, con respecto a sus ángulos, tenemos precisamente el acutángulo cuando tengo que sus tres ángulos son menores de 90 grados, es decir, tres ángulos agudos. Los ángulos agudos siempre son menores de 90 grados. Ahora, si tengo un ángulo recto, es decir, de 90 grados, pues se llama triángulo rectángulo. Y el otro, pues se llama un obtusángulo, es decir, que tengo un ángulo que es mayor de 90 grados y en consecuencia los otros dos restantes son agudos. Ok, entonces, basado en esto, nos vamos a fijar precisamente en una de las características que tiene cualquier triángulo. Pongo acá, voy a trazar cualquier triángulo, ¿ok? Cualquier triángulo tiene la siguiente característica. Vamos a marcar estos sus ángulos. Este es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Pues cualquier triángulo posee la siguiente característica. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, ok, el ángulo C siempre va a ser igual a 180 grados. Y esa es una propiedad interesantísima. Nunca va a cambiar esto sin importar qué tipo de triángulo yo tengo. Ahora, en un caso súper especial, que si yo tengo un triángulo rectángulo, es decir, que tiene este ángulo recto, vamos a ponerlo, es decir, si este mide 90 grados, tengo aquí el ángulo A y el ángulo B, no le queda de otra, en ese caso, que el ángulo A más el ángulo B tiene que ser, déjale pongo el símbolo de ángulo, el ángulo B, perfecto, ahí está. Si yo sumo estos dos, me va a dar precisamente 90 grados. Es decir, este más este, 90 más 90, 180. El triángulo rectángulo es muy importante porque cualquier triángulo, vamos a poner este así, cualquier triángulo se puede hacer o se puede separar en triángulos rectángulos si tú haces el corte, digamos, adecuado. Por ejemplo, aquí puedo partir cualquier triángulo en dos
triángulos rectángulos. Siempre se puede hacer. Y es algo interesante, puesto que se enfoca el estudio precisamente a las propiedades del triángulo rectángulo, puesto que sería como que el triángulo principal. Entonces, un triángulo rectángulo como este, que te estoy aquí marcando, vamos a ponerle el ángulo A, B y C en la parte recta, que es lo común de escribir. Y vamos a ponerle en correspondencia, si este es ángulo A, le pongo el lado A minúscula. Si ese es el ángulo B, déjale completo aquí, B minúscula y aquí este lado. Pues precisamente el triángulo rectángulo es el único triángulo que tiene sus lados nombres especiales. ¿Cómo cuáles? Pues A y B, los lados se llaman catetos. Y el otro lado se llama hipotenusa. ¿Correcto? Siempre la hipotenusa va a ser el lado más grande. Siempre. Y va a cumplir además un teorema importante que se llama teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que nos dice que cumple, que es el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Siempre va a cumplir esta propiedad que es única de los triángulos rectángulos. Déjate lo pongo. Triángulo rectángulo. Lo que te quiero decir es que no se te ocurra aplicar el teorema de Pitágoras para cualquier triángulo. No lo va a cumplir. Solamente es el teorema de Pitágoras. Ahorita es lo que te debe quedar muy claro. Ahora, te voy a mostrar un triángulo muy famoso. Déjame borro y vuelvo a hacer mi triángulo rectángulo para mostrarte cuál sería el triángulo famoso. Pues el triángulo famoso es, vamos a cambiar aquí, el triángulo 3, 4, 5. Le pongo 5 aquí porque es el lado más grandote. Ok. Vamos a ver que ese triángulo que te estoy marcando sí es un triángulo rectángulo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues es sencillo. Vamos a nombrarle que este es el lado A, el lado B y el lado C. Lo puedo intercambiar, no pasa nada porque son catetos. Y dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces tomo los catetos, los elevo al cuadrado y los sumo. Ahora, vamos a verificar que sí se trata de un triángulo rectángulo. Para cualquier, digamos, sospecha de un triángulo, o sea, si es rectángulo, debe de cumplir teorema de Pitágoras. Entonces pongo 5 al cuadrado, 3 al cuadrado, el otro 4 al cuadrado. Vamos a ver si se cumple el teorema de Pitágoras. Y hago 5 por 5, 25. Si es de Pitágoras, debe de cumplir que 3 al cuadrado, que es 9, más 4 por 4, 16. Pongo otra vez el 25, que es el miembro izquierdo. Y 9 más 16 es 25. ¿Se cumplió la igualdad? Significa que sí es un triángulo rectángulo. Sí lo es. Si no lo fuera, no cumple el teorema de Pitágoras. Ahora, sigue la magia de esto. Vamos a borrar aquí, porque te voy a presentar
las consecuencias de esto. ¿Cómo puedo construir triángulos rectángulos semejantes? Voy a hacer esto. Voy a poner un triángulo más grandote. Y vamos a tomar, ¿te acuerdas que este es 3? ¿Qué te parece si lo multiplico por 2? 3 por 2, 6. Ok, vamos a ponerle con el... ok, se me movió, déjalo pongo acá. Oh, no fue, es recta. Es acá, grande, ok, grande y grande. Ok, ya para que no se me mueva. Y voy a poner que esto es 6. El factor era 2, ¿no? O sea, le estoy sacando el doble. 4 por 2, 8. Y 5 por 2, 10. Ok, esto significa que este triángulo de la izquierda y el triángulo de la derecha son semejantes. Observa que los ángulos internos no van a cambiar en su medida. Es decir, que estos ángulos son congruentes. Es decir, son iguales. Pero sus lados no son iguales. Es decir, que esto está a una escala de crecimiento, digamos, un factor 2, que es el doble. Vamos a ver que este triángulo así calculado sigue siendo un triángulo rectángulo. Va a cumplir. Vamos a hacer. La hipotenusa, 10 al cuadrado. Igual, catetos, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Ahora hacemos las operaciones. 10 por 10, 100. Ahora, para el 6, 6 por 6, 36. Más 8 por 8, 64. Miembro izquierdo era 100, lo repito. Igual, ¿cuánto es 36 más 64? 100. ¿Cumplió la igualdad? Sí. Entonces, esto sí forma un triángulo rectángulo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a mostrarte algunos despejes. Tengo el teorema de Pitágoras que dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, haciendo un despeje, yo puedo encontrar el valor de la hipotenusa, si yo no lo conozco, como la raíz cuadrada. Es fácil ver porque este 2 pasa a despejar sacándole raíz cuadrada a la derecha. Pues es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Eso, apréndelo, haz un formulario. Ahora te voy a enunciar qué pasa si yo despejo la A. Si despejo la A, esto va a ser igual la raíz cuadrada y tomo la hipotenusa al cuadrado menos, es lo que va a quedar en un despeje, el otro cateto al cuadrado. La demostración lo vamos a dejar para después cuando veamos bien cómo despejar. Ahora solamente apréndelo. El cateto A es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Y ahora, para B, si yo lo quiero determinar, B se puede encontrar si tú conoces la hipotenusa, C cuadrada, y le restas el cuadrado del otro cateto. Entonces aquí tú ya tienes dos relaciones matemáticas derivadas del teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa, el cateto A o el cateto B. Observa que los dos son análogos, es decir, son de la misma forma. Si este es A, este tiene que ser B. Si este es B, este tiene que ser A. Perfecto. Vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a borrar. Tú puedes ponerle pausa al video, copias las formulitas y checas, ¿no? Ahora,
tengo un triángulo, vamos a hacer un triángulo rectángulo. Acuérdate que esta es una propiedad exclusiva del triángulo rectángulo. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora, si esto mide 2 y esto mide 1, ¿cuánto va a medir la hipotenusa? ¿Qué es lo que hacemos? Quiero encontrar la hipotenusa, es decir, el valor de C va a ser igual la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos sumados. Y ahora hago las operaciones indicadas. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Raíz cuadrada. 1 más 4, 5. Si te fijas, 5 no tiene raíz cuadrada exacta. Voy a poner la calculadora. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 5? Pongo 5, raíz cuadrada. Si te fijas, me sale un número irracional. Es decir, que sus dígitos son infinitos, no periódicos. Es un número irracional. No es exacto, queda así, tal cual. Y ya terminamos. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora, tengo otro triángulo rectángulo. Y vamos a hacer que este lado mida 1, este mida 1. ¿Y cuánto es la hipotenusa? Como es un triángulo rectángulo que estamos terminando, ¿cuánto debe ser este? Entonces, C es igual a la raíz cuadrada. Y estos son catetos. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto va a ser igual 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. 1 más 1, 2. Raíz cuadrada de 2. Y la raíz cuadrada de 2 no es exacta. 2 raíz cuadrada de 2, 1.4142 al infinito. No es exacto. Se queda así como está, como radical. Y esto es algo muy, muy bueno. ¿Por qué no le sacamos el número decimal? Bueno, como es un número irracional, infinito no periódico, la manera más exacta de escribir este número es precisamente con la operación sin sacar raíz. O sea, raíz cuadrada de 2 se deja así. Perfecto. Vamos a hacer otro ejemplo. Tengo un triángulo rectángulo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Si este mide raíz cuadrada de 3 y este mide 3, ¿cuánto debe de valer este? El valor de un cateto. Entonces lo que hacemos es el valor y, que es el valor del cateto, va a ser igual a la raíz cuadrada y pongo la hipotenusa raíz de 3 al cuadrado menos el otro al cuadrado. O sea, el otro cateto 3 al cuadrado. Entonces, y va a ser igual, y observa lo que va a pasar aquí. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado, el cuadrado hace que se rompa el radical, se elimine. Vamos a hacer con calculadora. Si yo tengo paréntesis, la raíz cuadrada de 3, cierro el paréntesis y lo elevo al cuadrado, si te fijas, me va a volver a sacar el número. ¿Sí? Raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3. Es por eso que lo cancelamos. Entonces simplemente queda 3. Ahora, menos 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. ¿Qué va a pasar aquí en nuestro ejemplo? 3 menos 9, menos 6.
Raíz cuadrada de menos 6 no es real. Es decir, que no le puedo sacar la raíz cuadrada a un número negativo. Significa que no es posible, con estos datos, trazar un triángulo rectángulo. No es posible. No es triángulo rectángulo. No es posible encontrarlo. Por más que me esfuerce, no puedo encontrar un lado Y, un cateto, con estas medidas. ¿Y eso por qué? Sencillo. ¿Te acuerdas que te había dicho que la hipotenusa es el lado más grande? Raíz cuadrada de 3, vamos a calcularlo. Vamos a borrar. Raíz cuadrada de 3 es 1.73. Vamos a redondearlo. 1.73 es más pequeño que 3. No es posible encontrarlo. La hipotenusa siempre es el lado más grande. Vamos a hacer otro ejemplo con una situación donde tengamos una hipotenusa lo suficientemente grande. Vamos a decir que este mide 10. Vamos a borrar. Ok, que esta mida 10 y que esto mida un 2. ¿Cuánto debe valer este? Entonces aquí vamos a ponerle que este sea el valor y. A ver, y igual la raíz cuadrada. Y tomo la hipotenusa. Ya me fijé que está más grande que este. Perfecto. 10 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y es igual a la raíz cuadrada. 10 por 10, 100. 2 por 2, 4. ¿Ves? 100 menos 4 nos va a salir la raíz cuadrada de 96. De 96. Esta raíz será exacta. Vamos a hacer raíz cuadrada de 96. Pongo 96, raíz cuadrada. No es exacta. Puede quedar así. ¿Habrá otra manera de escribir este radical? Con un radical más simple pero equivalente. Vamos a hacer el siguiente análisis. ¿Te acuerdas de los números primos? Pues muy bien. 96 tiene mitad. 48. 48 se puede dividir entre el número primo 2 todavía. Sí. 24. ¿Se puede entre 2? Sí. 12. ¿Se puede entre 2? Sí. 6. ¿Se puede seguir haciendo entre 2? Claro. La mitad de 6 es 3. Y asimismo tiene tercera. Entonces 96 es 2. Se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces. Por 3 que se aparece una vez. Vamos a hacer lo siguiente. Observa que 5 no es un número par, es impar. Entonces voy a hacer 2 4 veces por 2 una vez, 4 y 1 son 5 y 3 a la 1. Entonces la raíz cuadrada de 96 va a ser igual, y observa la magia de esto. Este 4 ya tiene mitad. La mitad de 4 es 2 y sale del radical. Y el que no se queda dentro. 1, el exponente 1 no tiene mitad.
simplemente lo dejo adentro. Si quieres le acomodo el 1. Y este 1 tampoco tiene mitad, ahí lo dejo. Y 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. 2 a la 1 es 2. 3 a la 1 es 3. 2 por 3, 6. Entonces, lo que estamos diciendo es que precisamente este número equivale a 4 veces la raíz de 6. Vamos a utilizar nuestra calculadora para ver que esto es equivalente. A ver, 96 quedamos que era la raíz 9.7979 y así. Ok, vamos a acordarnos de ese número. 9.79. Ahora vamos a ahorrar. Ahora, 6. La raíz cuadrada de 6, 2.44, redondeando. Por 4, 9.7979. Es igual. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ah, la diferencia cae en que 96 es un valor muy grandote que está dentro del radical y ese es un número más pequeño. Esto es simplificar el radical. ¿Ah? Te lo dejo esto como un adicional. Como ves, se pueden hacer muchas cosas con lo que aprendimos con los números primos. Por eso es importante. ¿Sí? La raíz cuadrada de 96 pues, es una solución. Sí, es una solución válida. También 4 veces raíz de 6. Pero es bueno saber que existen equivalentes. ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo lo hicimos? Tomamos nuestra calculadora, sacamos la raíz cuadrada del número, comparamos con la otra 4 veces raíz de 6 y vemos si son iguales. Si son iguales, ya lo hicimos. Acuérdate que los exámenes son de opción múltiple y tú puedes también estar encontrando pues estas equivalencias. ¿Sí? Si tú no tienes el radical simplificado, no te acuerdas cómo, pues puedes checar cuál de ellos son equivalentes. Ahora, en tu examen es muy básico. ¿Sí? Aprende muy bien el triángulo 3, 4, 5. Es muy importante. Y, como vimos, sus equivalentes en triángulos semejantes. Cualquier pregunta que tengas, no dudes en hacérmela llegar. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar hasta aquí esta plática. No hay mucho que abundar. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es aprender las relaciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Hay que aprenderse las definiciones y algunas identidades elementales. Solamente nos faltan 2 capítulos más para terminar pues esta parte de nuestro repaso y nuestro aprendizaje. No te preocupes mucho, quizás te va a estar estresando de que, oye, tu examen va a ser muy difícil. No, sigue estos temas, estos repasos, estas exposiciones y no va a venir más allá. Todavía falta que hagamos resolución de, digamos, nuestra guía. Te vas a dar cuenta que después de estos análisis, la guía la vas a entender mucho más fácil. Muy bien, entonces lo dejamos aquí para la próxima.